Bendito sea nuestro Padre Celestial, que una vez más podemos analizar las Escrituras y hoy un punto más acerca de nuestra preparación previa para recibir la fiesta del Pentecostés, o también la hemos interpretado como la fiesta de las semanas, suele llamarse así en las Escrituras. Y recordando, mis hermanos, que estamos ya pronto. ¿Cuándo hemos de recibirla? ¿2 días? ¿3? ¿5? No tengo respuesta clara, hermano. ¿Qué pasó? Mañana entonces estaremos solos, mis hermanos obreros y yo. Mañana, primero Dios, estaremos aquí presentes. ¿A qué hora nos presentaremos? En los avisos vamos a dar esa información. Pero esta solemnidad está a punto de iniciar. Y es importante que tengamos el conocimiento fresco acerca de cuáles fueron esas bases históricas que nosotros tenemos acerca de esta solemnidad, cuáles son esos motivos que nosotros vamos a recordar. Recordando que está primero la data de los 10 mandamientos. Y el número 2, el segundo evento que vamos a recordar en esta solemnidad, ¿cuál será? La llegada de la manifestación ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero recordando qué es el Espíritu Santo, hermanos, porque a veces hay mucha confusión entre la iglesia y la congregación acerca de este ser. Piensan que es algo como si fuera una propiedad de nuestro Dios, pero realmente el Espíritu Santo es un ser que tiene esa propia voluntad y que actúa en cada uno de nosotros. Esto quiero analizarlo poco a poco, pero quiero tomar como base una historia que será nuestra lectura, vamos a decirlo, fundamental, y que espero lo tenga con un separador. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. También nuestros hermanos que nos acompañan en casa, si nos pueden apoyar con sus escrituras. Y también un cuaderno a la mano, si es posible. Es muy valioso hacer anotaciones acerca de lo que escuchamos cada sábado. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Una historia que conocemos a la perfección, pero que quiero que vayamos ahora analizando detalle a detalle. Dice el versículo 1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Tenemos una palabra importante. ¿Qué significa estar unánimes? A ver, aquí tengo entonces dos opiniones. Con un solo parecer. Y aquí mi hermana Betsy mencionó con un solo ánimo. Sí, es correcto. Con un solo pensamiento, una misma opinión. Estaban unánimes. A veces pensamos que solo se refiere a estar juntos, pero no. De hecho, había paz entre ellos porque estaban en un mismo acuerdo. ¿Cuál era ese acuerdo? ¿Qué hacía que estuvieran unánimes? Esas personas que estaban reunidas, ¿en quién creían? En Jesucristo. Jesucristo como el ¿qué? El Mesías, y no como aquel que se decía ser el Hijo de Dios. Lo reconocían por quién era. Bueno, estaban unánimes, dice el versículo 2. Y de pronto vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde ellos estaban sentados, donde estaban reunidos en ese momento. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, parecidas al fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿qué está aplicando aquí? ¿Pocos o todos? ¿Todos llenos o satisfacidos un poco? Llenos. ¿De qué cosa? De la manifestación del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que ellos hablaran. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Estaban reunidos en la fiesta del Pentecostés y se manifestó el Espíritu a unos cuantos o a todos. A todos. ¿De qué forma se manifestó? Supongamos que mañana llegamos aquí y tenemos todo organizado para la fiesta. Comenzamos con el culto de recibimiento. Y en el momento de los holocaustos sentimos que se escucha un estruendo que nos espanta a todos, como un relámpago que cae cerca de nuestra casa. Nos ha tocado que sentimos el estruendo inmediato y decimos, ¿qué pasó? Es una expresión de sorpresa. A veces hasta los niños tienden a correr y se espantan. Los adultos también, como en mi caso. Pero al final, ¿qué pasa? Nos sorprende. En ese momento a todos los sorprendió. ¿Pero qué estaba sucediendo? No era una tormenta. No era un fenómeno natural cualquiera. ¿Qué estaba sucediendo? ¿El descenso de qué? Del Espíritu Santo. Pero ojo aquí, es una manifestación más del Espíritu. No la única, no la primera.
Porque si nosotros buscamos más pasajes en las Escrituras acerca de hombres que profetizaron, realizaron milagros, la Escritura nos expresa y tenía el Espíritu de Dios. ¿Quién creen que es ese Espíritu de Dios? Es el Espíritu Santo. Más adelante quiero que analicemos una historia acerca de esto. Pero bueno, tenemos entonces que todos recibieron el Espíritu Santo sin excepción. ¿Y cómo se manifestó el Espíritu? ¿Qué comenzaron a hacer? ¿Hablar en qué? En diferentes lenguas. ¿Y qué estaban hablando en diferentes lenguas? ¿Palabras al aire? Cualquier cosa, dice mi hermana Betsy, palabra de nuestro Dios. Versículo número 7. Perdón, mis hermanos, me adelanté demasiado. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban sorprendidos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Estaban hablando la palabra de nuestro Dios. Empezaron a hacerlo. No creamos que era como un lugar en el que todos estaban hablando por su parte, como una congregación de diferentes partes del país, del mundo, mis hermanos. No era así. ¿Qué estaba pasando? Hablaban de forma ordenada, como si nosotros tuviéramos esa manifestación. Y por acá escucharon un versículo, y por acá otro, y comenzáramos a conciliarlos, a unir nuestras ideas. Era una conversación ordenada. ¿Pero qué pasó? Dice que en Jerusalén habían judíos de todas las naciones, que habían partido a otros lugares, a otros países, y que tenían por lo tanto, ¿qué? Otra lengua. Dice que ellos escucharon ese estruendo y se llegaron a la casa donde estaban ellos. Si lo tenemos aquí, dice que estaban reunidos con la fiesta del Pentecostés. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 1. Pero en ese momento, cuando fue el estruendo y fue esa manifestación, todos que estaban alrededor de esa casa fueron y se llegaron a ella y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Hombres galileos que no tendrían por qué hablar esas lenguas, estaban evangelizando, estaban profetizando en otras lenguas. Y se sorprendieron diciendo: ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Sería algo sorprendente que nosotros aprendiéramos un lenguaje de la noche a la mañana. Y más mis hermanos que son universitarios, cuando tenemos exámenes o certificaciones. Pero al final, ¿qué pasa? Ellos lo hicieron, pero no fue algo que hicieron por su propia cuenta, fue una intervención divina. ¿Qué pasó? Hablaban en otras lenguas y todos los que se llegaron a la casa se sorprendieron y se preguntaban: ¿qué está pasando? Bueno, versículo número 12. Y estaban sorprendidos, perplejos, diciéndose los unos a los otros: ¿qué quiere ser esto? Mas otros se burlaban. Decían que están llenos de ¿qué? De mosto. ¿Cómo extendemos esta expresión? ¿Que estaban qué? Borrachos, estaban embriagados y que estaban hablando incoherencias. O sea, sí, estás hablando en otra lengua, pero lo que estás hablando para mí me parece una incoherencia. No se estaban burlando de que hablaban en otra lengua, se burlaban de ¿qué? De lo que hablaban. ¿Y qué estaban hablando? Repito, las maravillas de Dios. Si retrocedemos, nos dice el versículo número 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y se comenzaron a burlar de esto. Porque ¿qué maravillas estaban diciendo? Entre ellas, el evangelio ¿de quién? De Jesucristo. El testimonio que Él vino a dejarnos, que para los hombres ¿qué puede ser? Locura. Y algo que puede perderlos en lugar de salvarlos como a nosotros. Pues bien, comenzaron a burlarse. Y frente a todo este acontecimiento, alguien se puso de pie junto con otras personas. Versículo número 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, que esto sea notorio, oigan mis palabras. Versículo número 15. Porque estos no están borrachos, como ustedes piensan, siendo la hora tercia del día,
Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos, sus hijas profetizarán, y los jóvenes verán visiones, y los viejos soñarán sueños. Y ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en esos días derramaré de mi espíritu, y comenzarán a profetizar. Amén. Si de repente voy muy rápido, mis hermanos, es que quiero analizar detalle por detalle. Pero me agrada esta historia porque nos permite explorar diferentes libros pasados de la Escritura. Se levanta el apóstol Pedro y ¿qué dijo? Esperen, no están borrachos. ¿Qué están hablando ellos? Profecía. ¿Cómo entendemos también a un profeta nosotros? ¿Quién habla en lugar de quién? De otra persona. En este caso, ¿de quién? Mi hermano Miguel lo dijo, de nuestro Dios. Estaban profetizando. Hablaban en lugar de Dios el evangelio de Jesucristo y sus maravillas, entre ellas sus leyes, sus milagros y todo lo que nosotros conocemos. Esto no es locura. Esto fue profetizado que acontecería, que de repente descendería algo, pasaría algo, que el Espíritu vendría a los hombres y comenzarían a hablar en otras lenguas y comenzarían a anunciar estas leyes, las maravillas de nuestro Padre Celestial. Así lo hizo y así aconteció. Me agrada la historia de Pedro. ¿Por qué? ¿Qué había pasado tan solo hace un tiempo? Meses. ¿Qué había hecho con nuestro Señor Jesús? ¿Lo había seguido o lo había negado? Lo negó 3 veces. E incluso si analizamos los libros de los evangelios, nos damos cuenta que en los últimos capítulos de la historia, cuando se encontró con Jesucristo, estaba avergonzado de estar frente a él. Pedro, en ese mismo día, estando con esa compañía, ¿qué pasó? Tuvo una transformación, un cambio que lo llevó ¿a qué? A pasar de un estado de debilitación ¿a qué? A fortaleza. ¿Cómo lo confirmamos? Porque si leen el capítulo 2 en adelante, demuestra la plena convicción que había en él. ¿Convicción de qué? De lo que escuchó de Jesucristo. ¿Cómo se demuestra que creemos algo? ¿Cómo se demuestra nuestra fe? Yo les pregunto, ¿cómo se demuestra que tengo fe? Solamente que digo, yo creo en Dios, creo en sus leyes y así lo cumplo. ¿Qué necesito? Aquí tengo obras, aquí tengo actos, necesito acciones. Necesito confirmarlo por lo que yo pienso hacer y cumplo. Eso confirma mi fe. Eso la demuestra. Pues bien, ¿qué pasó con Pedro en ese momento? ¿Su fe en qué estado estaba? Firme, fortalecida. Porque todo el tiempo que estuvo con Jesucristo fue una preparación, fue un camino que tuvo que seguir y así pasó con él. Llegó el momento en el que estuvo listo. ¿Y qué le permitió hacer nuestro Dios? Levantarse con toda esa compañía. ¿Y qué comenzó a hacer? A anunciarles la verdad que nosotros entendemos. Y en parte de anunciarles a Jesucristo, el evangelio que recibió de él. Esta historia tiene muchas cosas que podemos analizar. Vamos a poner un separador aquí. Y quiero que analicemos ahora otro capítulo. Primer libro del profeta Samuel, por favor. Exploremos un poco algunos ejemplos de la Escritura. Primer libro del profeta Samuel. Vamos a conocer un hombre, mis hermanos, que al final, frente a todas sus cualidades, distinguido entre los hombres de Israel, decayó, pero tuvo un buen inicio. Capítulo 9 del primer libro del profeta Samuel. Versículo 1. ¿Quién fue el primer rey de Israel, hermanos? El rey Saúl, exacto. Vamos a conocer la historia del primer rey de Israel, versículo 1. Y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becora, hijo de Afia, hijo de un hombre de Benjamín. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y de buen parecer, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él.
del hombro arriba sobrepujaba a cualquiera del pueblo. Entonces era, vamos a decirlo coloquialmente, era chaparrito, era alto Saúl. Era alto. Dice que sobre todo el pueblo él se distinguía. ¿Y por qué lo demuestra? Dice que del hombro para arriba. Bueno, aquí nos da una introducción. Este personaje, su padre lo manda a buscar unas asnas. Y en este camino y en esta travesía, ¿con quién se encuentra? Con el profeta Samuel. Bueno, continuemos la historia. Capítulo 10, ¿dónde estamos? Capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza, la de Saúl, y le besó y dijo: ¿no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Aquí llegó el momento en el cual tuvo que ser ungido como rey. ¿Cómo se definía un rey sobre Israel, hermanos? ¿Qué se tenía que hacer para que sí tomara su lugar? Por primer lugar, ¿qué tenía que hacerse? A ver, aquí tengo algunas opiniones. Si me puede apoyar alguno de mis hermanos con el micrófono, por favor, para que comencemos a aportar con esto. Alguien que me diga qué se tenía que hacer para que un rey tomara lugar en primer punto. A ver, ¿quién levanta la mano por aquí? A ver, nuestra hermana Nadia, la tenemos en primer lugar. ¿Qué se tenía que hacer, hermana? Tenía que ser ungido con aceite por un profeta de Dios. Con aceite, exactamente. ¿Y qué representaba este aceite, hermanos? Vamos a seguir leyendo. Capítulo 10, versículo número 1, donde estábamos. ¿No te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? ¿Ungir qué es? Se derramaba aceite sobre su cabeza. Verso 2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el término de Benjamín, en Selsá, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre pues ha dejado ya el negocio de las asnas. Si bien está angustioso por vosotros, diciendo: ¿qué hará acerca de mi hijo? Y como de allí te fueres más adelante, le da instrucción tras instrucción tras instrucción, poco a poco. Le dice: harás esto, te encontrarás con esta persona y pasará esto. Pero quiero llegar a un punto, algo que le dice, versículo número 6. ¿Y el espíritu de quién? Te arrebatará. ¿Y qué harás con ellos? Profetizarás. ¿Y serás mudado en qué? En otro hombre, amén. ¿Qué significa la palabra mudar? Cambiar. Dice que serás cambiado en otro hombre. ¿Por qué de la noche a la mañana dice: recibirás el Espíritu y comenzarás a profetizar? ¿Por qué no se lo dijo antes? ¿Por qué la Escritura no nos dice que cuando estaba con su padre Cis ya podía profetizar? ¿Por qué no lo podía hacer antes? Porque fue ¿qué? Ungido. Entonces, ¿qué representaba el aceite? ¿Qué representa aquel aceite en la unción? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, ¿qué le dice Samuel? Tú comenzarás ¿a qué? A profetizar y a anunciar todo lo que sabes, todo lo que te ha revelar ¿quién? Nuestro Padre a través de su Espíritu. Ese es un ejemplo de la intervención del Espíritu en este hombre. Pues bien, llegó el momento en el que tomó ahora el reinado y tomó posesión sobre todo Israel, su territorio, siendo un general principalmente, dirigiendo batallas, distinguiéndose entre todo el pueblo. Vamos más adelante. Aquí donde estamos, capítulos después. Vamos al capítulo número 17. Capítulo 17. Si estamos aquí, dice el versículo 1. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregáronse en Soco, que es de Judá, y asentaron el campo entre Soco y Aseca en Efes-Damim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle del Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos. Llegó el momento. Tenemos que luchar contra nuestro pueblo enemigo, los filisteos.
¿Quién estaba presente en esa batalla? Representando a Israel como cabeza, el rey Saúl. Pero vamos a continuar, versículo 3. Y los filisteos estaban sobre el monte en la otra parte, e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, y el valle estaba entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat. Y conocemos qué les propuso. Yo quiero que venga alguien, quiero que se presente frente a mí, y si logra vencerme, ¿qué harían los filisteos? Serían sus sirvientes de los israelitas. Pero si yo lo venzo a él, ustedes israelitas, ¿qué serán? Nuestros sirvientes. Pues bueno, escucharon el reto. Goliat, ¿qué sería? ¿Un hombre atemorizante o un hombre inofensivo? ¿Cómo lo veían los israelitas en ese momento? Alguien imponente, alguien poderoso, alguien que después de todo impone autoridad. Y más con su mensaje, porque era un desafío. Quien pueda contra mí, nos vencerá. Pues bien, lo escuchó Saúl y todo el pueblo. ¿Y cómo reaccionaron ante esto? Versículo número 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, ¿qué pasó? Se conturbaron y tuvieron ¿qué? Gran valentía. El valor para decir, claro que sí. E incluso manda a ese niño para que venza a Goliat. No, ¿qué pasó? Tuvieron gran miedo, inseguridad y temor. ¿Por qué razón destaca Saúl el versículo? Porque Saúl, teniendo el Espíritu de Dios, no respondió con seguridad y valentía y confianza. ¿Por qué? Conocemos su historia, que había pasado tiempo atrás. Había cometido ¿qué? Una falta y otra en las cuales ¿qué? Dios se apartó de él. Su bendición y su guía se apartó de él. ¿Por qué? Por los errores que él decidió cometer. Ojo aquí. Porque recordamos que le dio instrucciones. Ve y destruye a toda esta nación, a todo ese pueblo, y no tomarás nada del mismo. ¿Y qué hizo Saúl? Lo contrario. Dice que llegó y tomó ¿qué? Parte de ese botín. Quiso presentarlo en holocausto y en sacrificio, pero ¿qué pasó al final? Le dice Samuel, esto no es agradable delante de Dios. Y si conocemos su historia, veremos que conturbado, veremos que ya apartado de Dios él, se encontraba en una situación difícil, que incluso tuvieron que llevarle a alguien para que lo calmara frente a sus sentimientos, quizás su culpa o preocupación extrema acerca de tengo un gran cargo y ahora no tengo a alguien que me apoye. Le llevaron a alguien que le tocara música y el arpa para que lo calmara. ¿Quién le tocaba el arpa? David. ¿Y quién sería David? El segundo ¿qué? En su lugar. Demostramos con esto que Saúl tuvo miedo y no se presentó como esa figura suprema entre todo el pueblo, con confianza decir que, claro que podemos. Jehová entregó a estos hombres en nuestras manos, pero no lo hizo así. ¿Qué pasó con esa influencia del Espíritu? Que al principio profetizando, que al principio siendo guiado por él, se perdió. Y ahora mostramos con esto un hombre débil, inseguro y con desconfianza. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué provocó su pérdida? Sus decisiones, sus propios actos y elecciones. Quiero que con esto vayamos acercándonos a lo que quiero que aprendamos para nuestro diario vivir. Y vamos a otro ejemplo, un ejemplo inmediato que aquí tenemos. Capítulo 17, donde estamos. Más adelante, por favor, capítulo 17, versículo número 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciéndoles así: ¿qué le van a hacer al hombre que venza a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dice la escritura que su padre, que es ahí, le dice: oye,
dame el reporte de tus hermanos, dime cómo están. Pero aprovechando que vas para allá, mándales provisiones, algo de alimento. Nos dice lo que le lleva. Se encuentra con sus hermanos en el campamento de batalla y escucha el reto de Goliat. ¿Y cuál es la respuesta de David? Temor, inseguridad. Lo mismo que el rey, lo mismo que todo el pueblo, dice lo contrario. ¿Dónde estamos? Lo último que leímos, versículo 26, en la parte de en medio. Porque ¿quién es este filisteo qué? Para que provoque los escuadrones del Dios viviente. Ya me imagino los que estaban alrededor. Shh, cállate, que te va a escuchar. Pero ¿qué pasó con David? ¿Por qué tendría que sentirme atemorizado? ¿Quién es con nosotros? ¿Quién se supone que es con nosotros? Nuestro Dios. ¿Por qué tendríamos que reaccionar de forma contraria? Pues bien, dice entonces, yo voy a tomar el reto, yo voy a aceptar ir contra él. Dice el versículo 33, dice el rey a Saúl, dice el rey a David. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él. Tú no puedes, porque tú eres ¿qué? Mozo, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió, tu siervo era ¿qué? Pastor en las ovejas de su padre. Venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. Yo salía tras él y lo hería y le libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. ¿Quién de aquí, mis hermanos, ha vencido un león o un oso? Yo lo que soñé hace unos momentos, hermanos, mientras venía en el camión, pero pues no lo hemos hecho literalmente. Es un acto que para nosotros, ¿qué podría parecer? Imposible. Pero David, ¿por qué sabía hacerlo? Ojo, sabía utilizar la honda muy bien. Dice que era un arma que él podía utilizar a su favor. Y aparte, era hábil, tenía cuestión de dominio de eso que tenía que hacer, cuidar a las ovejas. Su padre no dejó a cualquier persona para que las pastoreara. Se lo confió a David. Le dice, yo puedo dominar mi velocidad, mi fuerza e ir contra ese hombre. Dame la oportunidad y te lo mostraré. Aquí quiero que destaquemos algo. David, capítulos anteriores, fue ungido de la misma forma. Dice que se llegó Samuel a la casa de Isaí y le dice, tráeme a todos tus hijos y voy a ver si alguno de ellos es el que yo busco. No le dijo para qué. Yo busco a un varón entre tus hijos. Y vio los hermanos de David fuertes, imponentes como Goliat podía parecer. Pero ¿qué le dijo nuestro Dios? Ninguno de estos me es escogido. Le dijo, ¿tienes algún otro? Porque no encuentro al que yo busco. Y le dice, sí hay uno que es el menor. Y se llega David, un joven pequeño, quizá delgado, de hermoso parecer. Se llega frente a él y la respuesta inmediata de nuestro Dios, este es, a este quiero que tú vayas a ungir. Pues bien, ya había recibido entonces esa unción, ya había sido apartado como próximo rey. David, ¿qué era? Era guiado por el Espíritu Santo, como lo fue Saúl. Ahora lo era David. Ahora David podía profetizar. Ahora David podía anunciar palabra de Dios. Ahora David podía cumplir maravillas. ¿Por qué? Porque tenía ¿qué cosa en sí mismo? Al Espíritu Santo. Pues bien, aquí se está manifestando el Espíritu. ¿Qué le dijo a los hombres? Yo puedo. Y yo sé que Jehová es conmigo. ¿Conocemos la conclusión de la historia, hermanos? Y la hemos repetido muchísimas veces. ¿Qué pasó con David? ¿Fue derrotado o venció? Venció. Y no solo esa vez, se llegaron más capítulos en su vida, donde los cuales que tuvo que demostrar su valentía y que Dios era con él. El final de sus días de David, ¿cómo está descrito? Como alguien que fue justo delante de nuestro Padre Celestial. ¿Tuvo errores? Los tuvo. Pero ¿qué pasó con ellos? Trabajó en ellos. Ahora quiero que analicemos una diferencia entre Saúl
y David. ¿En qué se diferencian estos hombres? Primero de ellos, nos damos cuenta de sus semejanzas. Apartados de jóvenes, deben parecer los dos, no podemos contar. Dice que recibieron el Espíritu por medio de la unción de la misma persona. ¿Quién fue esa persona? Samuel. Que fueron apartados como reyes. Dice que tuvieron momentos en los cuales demostraron tener el Espíritu, como lo hizo Saúl, como lo hizo David. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ellos dos? El final de sus días. Saúl, ¿cómo terminó? Perdido, sin la compañía divina, sin algo que le consolara, sin algo que lo guiara en su responsabilidad. ¿Y David cómo terminó? A salvo, confiado en que su hijo Salomón podría guiar al pueblo y seguro de que podría recibir las promesas que tanto había esperado. Esa es la diferencia. ¿Y a qué se debe esa diferencia? A sus decisiones, a sus elecciones. Hoy quiero que ahora nos analicemos a nosotros. ¿Qué he elegido yo? ¿Qué he decidido? ¿Por qué camino estoy siguiendo? ¿Y cómo terminarán mis días con base en estas decisiones? Porque mis hermanos, nosotros no somos extraños para nuestro Dios. Somos ¿qué? Como la niña de sus ojos. Somos un tesoro entre toda la humanidad. Y así como ese tesoro, ¿qué permite nuestro Dios? Que el Espíritu habite en nuestras vidas, que influya. ¿Para qué? Para que podamos ser beneficiados en primer lugar nosotros y a los que nos rodean. Porque a veces decimos, pidamos el Espíritu a nuestro Dios, hermanos, para que podamos ser luz a las gentes. Y es cierto. Pero el Espíritu también es para que tú te beneficies, para que puedas tomar mejores decisiones para tu familia, para ti mismo, para que tengas prosperidad. Ese es el Espíritu. Si Dios permite, mañana estudiaremos más acerca de este ser y el día lunes. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? En que si nos damos cuenta, esta historia, junto con el libro de los Hechos de los Apóstoles, es nuestra vida. Que recibimos el Espíritu, que pudimos hablar en lenguas. Y no con esto quiero decir, entonces si hablo en lenguas, ¿por qué ni siquiera puedo saber otro idioma? No me refiero a ese don específicamente. Recibimos el Espíritu en otra clase de habilidad, en otra clase de acto. Quizá tengo la fortaleza, la cualidad de evangelizar, de visitar familias. Quizá tengo la cualidad de tocar algún instrumento. Quizá tengo la cualidad de interpretar la profecía. Hay hermanos que incluso tienen esa cualidad de poderla anunciar y compartir con los hermanos a una forma detallada que dicen, le entendí a la primera. A pesar de que me pronunció cientos de años, cientos de fechas, cientos de nombres y personajes, lo entendí perfectamente. Pues bien, hoy nosotros también hemos recibido el Espíritu, como lo hizo el pueblo, como lo hicieron los hombres que estaban reunidos en aquel aposento alto en Hechos de los Apóstoles. Y quiero pasar a lo último. Vamos a regresar, Hechos capítulo 2. A veces esta historia podemos verlo como algo sencillo, un pequeño punto de las Escrituras, como un solo capítulo más. También podemos ver como un momento pequeño la data de la ley, porque no lo destacamos como el sacrificio de Jesucristo, porque no lo destacamos como los 40 años en el desierto. Pero ¿qué creen? La data de la ley, la manifestación del Espíritu, son dos eventos tan importantes, tan esenciales como los que mencioné anteriormente. Porque sin ley, ¿cuál será nuestro camino? Sin la ley, ¿cómo podría tomar mejores decisiones para mi vida? Sin el Espíritu, hermanos, ¿cómo podría hacer luz para los otros? ¿Cómo podría darle un sentido a mis decisiones y a mis acciones? ¿Cómo podría ser guiado para caminar hacia Dios si no tuviera el Espíritu? Esta historia es algo fundamental para nosotros como iglesia, que repito, se ha manifestado ahora en nuestros días. Capítulo 2, ¿dónde estamos? Si lo encontramos aquí,
Dice el versículo número 37. Ya escucharon el mensaje de Pedro. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. ¿Y qué van a recibir? Ese es el don del Espíritu Santo. Creo y estoy seguro que la mayoría aquí ya nos bautizamos. Cuando cumplimos ese pacto también recibimos algo más, al Espíritu, a ese don que se manifiesta hoy que estamos sentados en este lugar. Continuamos, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Quiero que esta cita, el verso 39, se quede para ustedes. Diría, se las regalo, pero no es mía la escritura. Más bien, se las comparto y quisiera dedicárselas. ¿Qué dice el versículo 39? Porque para ustedes que han recibido el Espíritu, que por sus decisiones se mantienen aquí, como el rey David, se mantienen firmes en lo que recibieron, ¿qué? Para ustedes es ¿qué? La promesa. Y no solamente para ustedes, hermanos, ¿para quién más? Sus hijos y todos los que están lejos. ¿Quiénes serán aquellos que están lejos? Los que los conocen a diario. Oye, ¿te diste cuenta? El señor Marco como que es una persona que se distingue en su forma de tratarte, en su forma de hablarte. ¿Por qué será? Ve a preguntarle. Oye, como que este Gerardo, no sé, no es como los otros que de repente le cuentas algo y como que te manda a evaluar, te da el avión, ¿no? Te da un consejo y te apoya. ¿Por qué será? Pregúntale. Nos vamos a distinguir. ¿Y por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Y eso pasará con nosotros y con los que nos rodean. Continuamos, versículo 39. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vamos ahora al versículo 41 para terminar. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Y fueron añadidas a ellos aquel día como ¿cuántas personas, hermanos? 3,000. 3,000 personas que se bautizaron. Imagínense, si en estos días, cuando estamos en ese acto tan importante, con 10 personas tardamos como 1 hora, ¿qué pasará con 3,000 personas, hermanos? Pues bien, fue algo maravilloso, espléndido. ¿Por qué? Porque fue la conversión de tantas almas. Aquellas también fueran partícipes del Espíritu Santo. ¿Y cómo fue entonces las cosas cuando todos vivían en esas características? Versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ojo, la doctrina. 2, la comunión. 3, partiendo el pan. 4, las oraciones. Verso 43. Toda persona tenía temor de Dios. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hoy todavía se presentan maravillas y señales. No en la forma de antes, en que alguien puede ser sanado de un momento a otro de sus dolencias. ¿Cuáles son esas maravillas y señales? En que alguien puede transformar su vida, que parecía perdida. Versículo 44. Y todos los que creían estaban como hermanos, juntos. Quiero atreverme a cambiar esta palabra. Y todos los que creían estaban unidos y tenían todas las cosas comunes. Vendían sus posesiones, las haciendas y las repartían a todos como cada uno necesitara. Y perseverando, otra vez esa palabra, ¿cuál palabra? Unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con humildad, alabando a Dios como hoy lo hacemos, teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Por qué razón repetí como hoy? Lo que hoy tenemos. Lo que hoy hacemos. ¿Por qué?
porque esta descripción, estos versículos, ¿qué creen que es? Esta es la descripción perfecta de lo que es la iglesia en este tiempo. ¿Y por qué pasaba? ¿Por qué hacían esas cosas? Porque el Espíritu era con ellos. Nosotros queremos que la iglesia sea así, que cada sábado esto pueda suceder. Oye, tengo una dolencia, vamos a orar juntos. En nuestros hogares lo haremos. Necesito dinero porque tengo una dificultad, no pasa nada, hacemos una colecta y rápido lo juntamos para que lo resuelvas. Oye, no traje de comer, es que tuve que salir rápido, salí de mi trabajo, no te preocupes, tenemos un taquito además. Ten, e incluso algo para que te refresques. Y un postre, si es posible. Mis hermanos, esa es la iglesia. Y hoy que estoy en esta localidad, cada sábado es eso, que Dios me permite estar. Yo hoy puedo decir algo, que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y si lo sigue estando, ¿qué va a pasar con esta iglesia? Será victoriosa como David, triunfará como Elías y será reconocida y gloriosa como el mismo Jesucristo. ¿Y qué creen? Somos Jesucristo, somos el cuerpo de Jesucristo. Así lo dicen las Escrituras, ¿no? Que así sea, hermanos. Mantengamos el Espíritu con nosotros. Mantengámoslo cerca, en oración y en obras. Las obras por mucho más. ¿Qué me comprometo? ¿Qué voy a buscar hacer para que el Espíritu esté dentro de mí? Para que se mantenga cerca y nunca lo pierda. Algunos consejos, algunas recomendaciones, el estudio, la continua práctica. ¿Tengo algo que se me dificulta? Hazlo. El perdonar, el compartir. Es que, hermanos, son mis únicas papitas y son favoritas. Cada sábado tengo que comérmelas. Son pequeñas acciones que tú dirías que son insignificantes, pero te ayudan a mejorar. O vamos a acciones más complejas. Alguien con quien no he hablado por años, ¿por qué no intentar reconciliarte con él? Hazlo. Que al final, ¿qué crees? Esas oportunidades de mejora es el Espíritu guiándote, diciéndote, aquí hay algo en lo que puede ser mejor. Y no te lo señala, en esto estás mal, eres culpable de esto. ¿Cómo nos lo dice el Espíritu? Aquí hay una oportunidad. Oye, aquí hay un paso más para que puedas estar cerca de Dios. Oye, esa persona puedes ayudarla. ¿Qué te parece si nos acercamos? Hagamos esto. Analicémonos. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo implementar en mí? Y con esta acción, tan pequeña que pueda parecer, tendremos al Espíritu más cerca de nosotros. Deseo que Dios los siga bendiciendo, hermanos, y que al final, como cada día podemos disfrutar de estas virtudes, lo hagamos ahora también con nuestra familia. Pasa a vosotros.